En la primera vuelta de los comicios presidenciales colombianos, Trump ya está inmiscuyéndose, ejerciendo presión, lanzando amenazas en su empeño activo para convencer a otras personas y ganar seguidores para su causa política. Ha enviado a su aspirante Abelardo de la Espriella para garantizar el triunfo de su protegido. Trump ha despachado a un legislador republicano y ha insinuado que podría desconocer los resultados electorales. Bernie Moreno, senador republicano por Ohio, es el parlamentario que Trump ha designado como observador para los comicios presidenciales. Su única vinculación con Colombia es haber nacido allí. Carece de autoridad oficial sobre los procesos electorales colombianos, no ostenta cargo internacional alguno, ni representa organismo multilateral. Ha sido convocado como observador por el Centro Nacional Electoral Colombiano y ha logrado estar presente en Bogotá mediante la embajada estadounidense en la capital, porque fue petición expresa de Washington a través de su representación diplomática ante el Consejo Nacional Electoral. Es la primera ocasión en que Estados Unidos participa como observador en unas presidenciales colombianas. Además del senador, se suman 86 funcionarios de la representación estadounidense en Bogotá, distribuidos en 16 ciudades del territorio nacional. El propósito de Trump es obstaculizar el triunfo de la izquierda, del postulado de Gustavo Petro, Iván Cepeda. Washington podría negarse a reconocer los resultados electorales colombianos si no existen garantías suficientes de transparencia y seguridad. Bernie Moreno, quien además de colombiano es una de las figuras políticas con mayor influencia en asuntos latinoamericanos. Recordemos que a finales del año pasado se difundió una fotografía de un funcionario de la administración en su despacho sosteniendo un documento con imágenes generadas por inteligencia artificial donde aparecía el mandatario colombiano Gustavo Petro junto a Nicolás Maduro. Ambos vestían uniformes penitenciarios. El papel llevaba el nombre del senador Moreno y se leía: la doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental. Trump lleva meses preparando el terreno, interfiriendo en Colombia y en estos comicios presidenciales, justificando dicha transparencia y seguridad porque es cierto, existe violencia política grave en Colombia, pero lo hace para fundamentar estas amenazas de no reconocer el resultado electoral. Naturalmente, si no triunfa su favorito. Estas fueron las declaraciones del senador republicano Bernie Moreno. Esta es la elección donde el pueblo colombiano decidirá qué rumbo tomar. Hemos visto una vía, y recientemente tuvimos que tomar acción militar en Venezuela. Si la izquierda gana en Colombia, adoptarán medidas y toman como ejemplo lo ocurrido en Venezuela. Y Colombia es otra nación que Trump pretende controlar territorialmente y sus recursos, igual que hizo en Venezuela y en otras donde está trabajando como Bolivia, Honduras, Argentina, Brasil, Perú, Costa Rica. En Chile ya lo logró. ¿Cuál es su objetivo? El control territorial y los recursos naturales. Y Cuba, donde también están laborando para apoderarse del país. Para ello, Trump emplea las herramientas estatales en sanciones, amenazas militares, envío de observadores electorales, cooperación en seguridad y condicionamiento de ayudas económicas. Y donde gobierna la izquierda, presiona y amenaza. La reacción del actual presidente Gustavo Petro resultó cuando publicó en redes un mensaje solicitando al senador Bernie Moreno, ciudadano estadounidense, abstenerse de comentarios ajenos a su misión de observación electoral. Las instrucciones de carácter político sobre el sufragio ciudadano constituyen intromisión ilegítima en la decisión libre del pueblo. Con el presidente Trump mantenemos una buena relación personal, y no habrá intervenciones ni enemistad entre ambas naciones. Pero no se debe confiar en absoluto en lo que pueda hacer Trump. Los tres candidatos en estas elecciones presidenciales son Iván Cepeda, el aspirante de izquierda del Partido Democrático de Gustavo Petro Paloma Valencia, la derecha populista del partido de Uribe y Abelardo de la Espriella, el candidato predilecto de Trump, un populista de extrema derecha, Iván Cepeda, senador y candidato de Gustavo Petro, históricamente vinculado a la defensa de los derechos humanos. Los sondeos le otorgan el triunfo en primera vuelta con un 37% de los sufragios. Recordemos que Gustavo Petro ganó en 2022. Es el primer presidente de gobierno de izquierda en la historia de Colombia, pues anteriormente todos los ejecutivos eran de derecha, comenzando por Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. Iván Cepeda habla de Abelardo Espriella. O tercero, hemos sido muy claros en que vamos a la confrontación política de segunda vuelta. Y ya esta mañana aparecen nuestras primeras decisiones en ese sentido. Nunca hemos negado la posibilidad de debatir. Lo único que hemos planteado es que debe haber reglas claras para el debate. Un candidato que amenaza a otros candidatos o al candidato de hacerle daño físico y destriparlo, pues sí, hay que pedirle reglas, por supuesto, para debatir.
Yo entiendo que al señor de la Espriella no le gustan las reglas. Él está acostumbrado a jugar y a actuar sin reglas. Lo dije ayer, es una persona contra el cual hay acusaciones de ser estafador de estafadores y de narcotraficantes. Entonces, por supuesto, que a una persona así se le pidan reglas es elemental, por supuesto. Es de perogrullo. Pero además porque así es la política. Iván Cepeda anunció que ni Antioquia ni Colombia regresarán a la época donde el autoritarismo fascista, la humillación de los pobres, de los pueblos originarios, la persecución de jóvenes, de homosexuales, el menosprecio de mujeres y sus derechos, y la violencia eran prácticas cotidianas en Colombia. Eso no más, señoras y señores, no pasarán. Durante toda la campaña de Gustavo Petro y su candidato Iván Cepeda les han atribuido la culpa de todo lo ocurrido en años anteriores, bajo gobiernos de derecha, el incremento del cultivo de coca, la violencia de grupos armados, los narcoparamilitares, cuando Colombia lleva décadas padeciendo esto, y fueron los 3 expresidentes de derecha populista quienes son responsables. Y estas son las consecuencias. Desacreditar un gobierno es un sello de los golpes de Estado que perpetran habitualmente los ultraderechistas, incapaces de ganar limpiamente. Si quieres saber cómo distinguir los nuevos golpes de Estado, lo podrás ver en el vídeo de este canal de Aznar conspira contra el presidente Pedro Sánchez. Gustavo Petro apenas ha gobernado 4 años, y pretenden que resuelva todos estos problemas en este breve periodo, cuando realmente quien debe asumirlo son esos gobiernos. Durante el gobierno de Gustavo Petro se ha avanzado en progreso social, pero la violencia política sigue arraigada. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia entre 2002 y 2010, apoyando a su candidata, su aspirante Paloma Valencia es senadora y representa a la derecha populista colombiana. Ha sido respaldada por políticos investigados o condenados por corrupción. Este expresidente colombiano, Álvaro Uribe, ha estado atacando constantemente a Gustavo Petro, mencionando supuestos vínculos con narcotráfico, corrupción, etc. Álvaro Uribe durante su gestión cometió atrocidades. Paloma dijo, refiriéndose a los delincuentes, que con ella encontrarán una mano de acero. Algunos casos de Álvaro Uribe en más de 6.000 civiles fueron asesinados por el ejército y registrados como bajas en combate. Decenas de congresistas de su partido fueron procesados por vínculos mafiosos con grupos paramilitares de extrema derecha. El Departamento de Administración de Seguridad fue instrumentalizado para espiar, intimidar y atacar líderes sociales. Esto nos recuerda algo al gobierno de Mariano Rajoy y su policía patriótica. Compró congresistas para probar su reelección personal. Acusado junto a su abogado de presionar a exparamilitares encarcelados para que se retractaran de sus declaraciones. En primera instancia fue absuelto y en segunda, en octubre de 2025, es decir, recientemente, hace meses, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena y lo absolvió de todos los cargos. Y otro escándalo: desvió subsidios agrarios a familias adineradas de Colombia durante toda su administración. Abelardo de la Espriella, el candidato favorito de Trump, quien pretende que este populista gane las elecciones. Y sí, este es el tigre de Colombia, como Milei es el león en Argentina. Abelardo de la Espriella es un abogado penalista colombiano. En 2024 se trasladó a Florencia, Italia, con su familia. Tenía planeado hacerlo en 2020, pero se frustró por la pandemia. Posee nacionalidad italiana, estadounidense y colombiana, y hasta hace poco estaba en la Toscana, escribiendo libros y produciendo vinos. Abelardo Espriella hace política en forma de rap, el papelón textual: nosotros somos chispa, somos fuerza, dignidad. Llegó la hora de que esta energía del Caribe gobierne a Colombia. Vamos a ver que primero por la patria tenemos que ganar. En primera, en tigre y raya. En primera no se falla. Firme a todos esos que hoy se presentan en campaña como si nada, como si no fueran cómplices de la destrucción. A ellos que nos llaman de 1000 maneras, ofendiendo nuestro fervor. A ellos, a los de siempre que siguen subestimando al pueblo. Los vamos a enfrentar, a derrotar y a castigar. Abelardo de la Espriella dice textualmente: vamos a defender la democracia con la razón o por la fuerza. Toda una declaración de intenciones. Podemos verle en 2 vídeos muy representativos. ¿Vale la pena sacrificar una familia tan linda como la que tengo yo? ¿Un matrimonio como el que yo tengo? ¿Una vida tan maravillosa y feliz como la que tengo? ¿Por un país como este que no agradece nada? No. Mi familia está primero. Yo no voy a sacrificar a mi familia por este país de desagradecidos, desleales y cafres. No lo voy a hacer. Definición. Ustedes y yo defendemos la extrema coherencia. Como defendemos la extrema coherencia, estamos contra la corrupción, por eso no podemos aliarnos con los que se han robado a Colombia. Como
defendemos la extrema coherencia, estamos contra el terrorismo, el narcoterrorismo. Por eso no podemos aliarnos con aquellos que le dieron curules a los criminales de lesa humanidad de la FARC en el Congreso. Como ustedes y yo defendemos la extrema coherencia, no podemos defender o aliarnos a aquellos que volvieron más grande el Estado cuando nosotros tenemos perfectamente claro que hay que reducirlo. ¿Yo qué hago aliado con los mismos de siempre? Con los Galán, con los Cárdenas, con los que han vivido de la teta del Estado, con el santismo. No, señor, esto lo decidimos nosotros. Ponle la raya al tigre que el 31 de mayo pasamos a segunda vuelta para derrotar a Cepeda. Nosotros, los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, los que nunca nos hemos robado un peso público, los que nunca hemos dejado de trabajar y defender a Colombia frente a los de siempre, que son los que nos tienen jodidos y los que nos han traído a este desastre. ¡Firme por la patria! Se le puede ver en jet privado, en un Rolls Royce. Tiene residencias en Miami, Bogotá y la campiña italiana. Y entre sus clientes expresidentes, millonarios, delincuentes de cuello blanco, políticos paramilitares, narcotraficantes y altestaferro de Maduro, Alex Saab, de quien ha recibido más de $70,000 y unos $12 millones en honorarios. Abelardo textualmente: la conversación mía no es con la banca. Hermano, ¿qué te pasa? Yo no vine a hacer la política de siempre. Yo vine a cambiar la política. No tengo nada que hablar con la banca, compadre. Mi alianza es con el pueblo colombiano. Voy a hablar con ellos cuando esté electo presidente y les diré: miren, ustedes están cobrando el 16 o 17% de intereses hipotecarios. Eso es una monstruosidad. Me le prestan a la gente el 2% real, y si no le abro la puerta a los bancos de afuera, ustedes deciden. Y eso solamente lo puede hacer un tipo independiente que no está manipulado ni patrocinado por los grandes grupos económicos, y los grandes grupos de poder se benefician unos pocos a ellos. Cuando eres independiente y libre, haces lo que tiene que hacer un presidente, que es ayudarle al pueblo, a la gente, a lo que lo necesita. Es otro populista de extrema derecha, imitador de Trump y, por supuesto, admirador de Milei. Lo que dice es falso, porque Abelardo de la Espriella sí necesitó financiación de la banca privada. Construyó 53 apartamentos de lujo en Bogotá, valorados en $1 millón cada uno. Dijo que las ganancias de esa construcción servirían para financiar su campaña electoral. Pero resulta que lleva gastados más de $12,000 millones, casi 3 millones de euros. Tiene crédito en Banco de Bogotá de $15,000 millones, en BBVA $5,000 millones, y en Banco Colombia otros $15,000 millones. En total tiene créditos de $32,000 millones, y el que dice que no acudió a la banca privada, esto es lo que decía Abelardo, se presenta a presidente de Colombia y está insultando al pueblo colombiano. Desagradecidos cafres. Aquí es donde muestra su verdadera cara de ultraderechista. La propia mujer de Abelardo de la Espriella lo desenmascara completamente. Ellos viven muy bien en Italia, tienen de todo, no les va a preocupar a ellos el pueblo colombiano. El socio del bufete de abogados de Abelardo de la Espriella. Tienen 3% en el bufete. Espriella figura como socio mayoritario y aparece en un proceso criminal contra el exinformante de la DEA y del FBI por lavado de dinero y fraude a narcos colombianos. Y este socio de Suárez tiene una denuncia por haber aceptado $100,000 de un narcotraficante, con falsas promesas de reducir su condena. Lo que ha hecho Trump es rescatar a este personaje de Italia para que se presente a las elecciones en Colombia y hacer ganar a la extrema derecha. Trump ha utilizado la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para interferir en las elecciones presidenciales en Colombia. Lo mismo que aquí en España está utilizando la Embajada de Estados Unidos a través de su embajador para interferir en el gobierno de nuestro país. Por eso días atrás el embajador de Estados Unidos se reunió con Ayuso, con Fayó y con Abascal. La primera vez en 3 meses desde su nombramiento que el embajador Benjamín León hace declaraciones públicas en un foro, de nuevo atacando directamente al gobierno, tratando de interferir en las políticas del gobierno de nuestro país. Y el embajador de Estados Unidos, Benjamin Leo, está violando la Convención de Viena, donde dice expresamente que está prohibido que un embajador acreditado en un país interfiera en las políticas del país donde está acreditado. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.